Hola gente, ¿cómo están? Nuevamente un saludote y antes que nada quería agradecerle a toda la gente que me dio su apoyo en el primer video. De verdad se los agradezco demasiadísimo. Y el segundo video que quiero hacer es algo muy entretenido, bueno, para mí y espero que para ustedes lo sea también, que es cuál sería la percepción de masa que sentiríamos en los distintos planetas del sistema solar. Entonces aquí yo los tengo, aquí yo lo que tengo son las gravedades que se experimentan en cada planeta. Entonces, ustedes dirían, ¿cómo establezco yo cuánto o cuál es la percepción de masa que sentiría yo en un planeta determinado si mi masa es igual en todos? ¿Verdad? Porque la masa es invariable. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, yo peso 68 kilogramos. Obviamente esto del peso es una cosa ambigua. El peso en realidad, a lo que nosotros le llamamos peso, ¿verdad? Es en realidad la cantidad de masa que tenemos. Pero bueno, uno le dice yo peso 68 kilogramos y no nos vamos a poner tan minuciosos en esos términos, ¿ok? Entonces, en términos generales yo peso 68 kilogramos. Entonces, para yo saber cuál es mi percepción de masa en un planeta determinado, por ejemplo, no sé si alguno de aquí o alguna ha visto Dragon Ball Z cuando salía la cámara de esta de gravedad donde entrenaba a Goku y él ponía 15G, 20G, bueno, no me acuerdo cuántos ponía, digamos, pero más o menos él iba subiendo la cantidad de gravedades, ¿verdad? Entonces es un asunto interesante porque en realidad si nosotros nos vamos a otro planeta, nuestra estructura molecular no está capacitada para soportar la aceleración que se experimenta. Entonces, basados en eso, también yo quería agregar ese punto. Esto de las gravedades en realidad es una aceleración que uno experimenta producto de el centro de cada planeta. Entonces el centro de cada planeta nos va a jalar hacia el centro y de esa manera vamos a experimentar una aceleración que es la misma que siente, por ejemplo, este pylon cuando yo lo dejo caer. Entonces cuando yo lo dejo caer, él va a acelerarse hacia abajo. ¿A razón de qué? A razón de 9,8 metros por segundo al cuadrado, al igual que la voy a experimentar yo. Entonces, basados en eso, yo puedo hallar mi peso. Entonces, ¿cuál es la fórmula del peso? Peso es igual a masa por la gravedad. Esa es la fórmula del peso. Entonces, basados en eso, yo puedo calcular mi peso, que es una fuerza, o sea, la fuerza con la que me jala la Tierra, sería 68 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto me da un valor de 600, vamos a redondearlo, no vamos a usar decimales, aquí vamos a hacerlo práctico, 600 newtons. Entonces, basados en esa fórmula matemática, el peso viene siendo la fuerza de atracción con la que un planeta nos jala hacia su centro. Entonces, esta es la fuerza de atracción con la que el planeta me jala a mí. Va a depender de la cantidad de masa, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿con qué fuerza me jalaría, por ejemplo, en Marte? Bueno, muy fácil, nada más, en lugar de la gravedad de la Tierra la sustituimos por la gravedad de Marte y ya conozco con qué fuerza me jala en Marte. Pero lo que yo quiero aquí ejemplificar para que sea pues más entretenido el ejercicio es cuánta masa percibiría yo que tengo en Marte. ¿Por qué? Porque si yo agarro el peso de Marte no sabría cuánta masa más o menos estaría sintiendo que tengo, ¿verdad?
Aunque sabemos que la masa es invariable. Si yo me voy de aquí a la luna, yo voy a pesar 68 kilogramos en la luna, 68 kilogramos en Marte, 68 kilogramos en Saturno, y en todos los planetas del sistema solar y en todos los universos voy a pesar 68 kilogramos. No es, eso es invariable. Pero la percepción de masa que yo voy a sentir va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente, lo que yo tengo que hacer es traer el peso que experimento en un planeta determinado y lo equiparo en la Tierra y despejo mi masa. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a viajar a Marte. Entonces Sergio va a viajar a Marte. Entonces el peso, como ya hemos dicho, es igual a la masa, que es 68 kilogramos, por la fuerza de gravedad en Marte, que es 3,7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué segundos al cuadrado? Pues es una aceleración hacia abajo. Entonces, el peso en Marte, vamos a determinarlo, sería 68 por 3,7. Esto me da un total de 251,6. Vamos a redondearlo a 252. ¿252 qué? Newtons. Porque el peso es una fuerza, la fuerza con la que me atrae. Entonces yo voy a experimentar un peso en Marte de 252 newtons. Entonces, ¿para qué yo quiero esto? Porque yo quiero establecer un parámetro para ver más o menos cuál sería mi percepción, o sea, la percepción de masa que sentiría en Marte. ¿Qué quiere decir esto? Agarro y digo 252 newtons, ¿verdad? Esto es igual, o va a ser igual, a la masa por la gravedad de la Tierra. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es establecer cómo me sentiría yo en Marte. Entonces tengo que agarrar el peso que tenía en Marte y traerlo aquí a la Tierra, pero averiguando la masa, que es la percepción que yo estoy intentando establecer o equiparar. ¿Ok? Entonces, simplemente para despejar esta m, esto que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me da 252 newtons partido o dividido entre 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto me da un total de 252 entre 9,8, 25,7. Vamos a redondearlo a 26. ¿26 qué? 26 kilogramos. 26 kilogramos porque es la masa lo que yo estoy tratando de hallar aquí. Entonces, 26 kilogramos, como ustedes pueden observar, no es mi masa real, es mi percepción de masa. ¿En dónde? En Marte. ¿Ok? Eso es lo que yo sentiría que peso en Marte. Entonces, estamos hablando de que yo sentiría que peso un poquito menos de la mitad. Entonces, estar en la gravedad de Marte viene siendo bastante ligero. Me sentiría ligero. Ahora, vamos a hacer el cálculo, pero en lugar de Marte, vamos a irnos a Saturno, a Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar, ¿verdad? Vamos a irnos a Júpiter. Entonces, igual, utilizando la misma fórmula, 68 kilogramos que tengo, me voy a Júpiter, donde la gravedad es de 24,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, haciendo el cálculo, esto me da 68 por 24,8, un total de 1686
1686 newtons. Este es el peso, o sea, la fuerza con la que me atrae la gravedad de Newton, de Júpiter. ¿Ok? Entonces vean cómo el valor aumentó demasiado gracias a que la aceleración es poco más del doble que aquí en la Tierra. Entonces, como les expliqué anteriormente, agarro este dato y lo traigo aquí a la Tierra para establecer mi percepción de masa. Entonces vuelvo y hago lo mismo. 1686 newtons es igual a la masa o la percepción de masa que quiero averiguar por la gravedad del planeta Tierra. Entonces esto vuelvo y les repito, lo mando a dividir acá y entonces me queda 9,8 entre segundo al cuadrado es igual a mi masa. Entonces vamos a ver cuál sería la percepción de masa que yo tengo en Júpiter. 1686 partido en 9,8 y yo voy a experimentar una masa, ¿verdad?, de 172 kilogramos. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. 172 kilogramos es la percepción de masa que yo voy a tener en Júpiter. Para que se hagan una idea de cuánto es eso, yo resto 172 menos 68. 172 menos 68 kilogramos. Esto me da 104 kilogramos de más. Entonces en Júpiter es como si yo tuviera 104 kilogramos encima mío, distribuidos en todo mi cuerpo. O sea, básicamente estaría pegado a un Júpiter porque con 104 kilogramos encima mío o distribuidos en todo mi cuerpo no me puedo ni siquiera mover. O me movería, pero muy poco. Entonces, esto es vacilón cuando usted ve alguna fábula o alguna serie o alguna película que trata de estos temas. Entonces, cuando uno hace estos ejercicios, es interesante ver, bueno, y esto usted lo puede hacer en cada uno de los planetas. Estos son los del sistema solar, pero por ejemplo, usted lo puede hacer con una estrella y entonces las aceleraciones van a ser mayores, ¿verdad? O menores dependiendo de la gravedad que tenga cada cuerpo, ¿verdad? Cada planeta o asteroide, porque hay asteroides muy masivos también. Entonces, esto es interesante cuando ustedes ven, por ejemplo, Superman. En realidad Superman no es un Superman. Entonces, yo puedo decir que Superman en realidad venía de Júpiter y su estructura molecular se adaptó a soportar, por ejemplo, digamos que él pesaba igual que yo. Se adaptó a percibir 172 kilogramos de masa, ¿verdad? Entonces, cuando Superman viene a la Tierra, entonces experimenta en realidad o va a tener una percepción súper menor a la que yo tengo en Júpiter. Entonces yo voy a experimentar una masa súper mayor en Júpiter, pero él en nuestro planeta va a experimentar una masa súper menor. Entonces eso va a hacer que pueda dar súper saltos, que pueda tomar cosas muy pesadas para nosotros de una manera más fácil. Entonces estos ejercicios son súper entretenidos en ese aspecto, porque yo voy a percibir una masa distinta en cada uno de los planetas. Entonces ustedes lo pueden hacer basado en su masa y
Así de esta manera se pueden divertir un ratico. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Denle en compartir si gustan. Y nos vemos en el próximo video.